Ahora bien, abordar lo relativo a la gestión pública bolivariana pasa inevitablemente por hacer una caracterización del Estado. Y decimos la caracterización del Estado porque nosotros estamos en un proceso de transición del Estado constituido al Estado por constituir. Y de esa manera nosotros, teniendo una interpretación del Estado, tendríamos una interpretación de la administración pública y en consecuencia comprender la imperiosa necesidad de hacer esa transición o quedarnos en el Estado constituido. Entonces, nosotros venimos de un concepto clásico del Estado. El Estado como territorio, gobierno, ¿verdad? Administración y población. Serían las tres características que tipifican lo que es el Estado heredado. Sin embargo, nosotros nos vamos por encima en nuestro texto constitucional porque planteamos que es un Estado democrático, social, de justicia y de derecho. Entonces, justicia y derecho, ¿verdad? Se va por encima y ya tendríamos características superiores a lo heredado. Entonces, si es un Estado democrático, no hay que hurgar el texto constitucional en el supuesto caso de que no lo contemplara a ver cuál característica democrática a la hora de tomar una decisión y ejecutarla. Pero que ya está implícito en nuestro texto constitucional lo relativo, bueno, al Estado social, de justicia, de derecho, por supuesto, democrático. Entonces, es allí pues donde radica la distinción y por lo tanto, al tener esa comprensión, al estar nosotros ubicados dentro de esa cualidad que nos hace distintivo el Estado bolivariano, ¿verdad? Damos cuenta que es a través de esas consideraciones que nosotros tenemos que ver la gestión pública. Entonces, allí nos vamos a topar que esa administración pública, ya lo habíamos dicho en anteriores oportunidades, en cualquier parte del globo terráqueo tiene las mismas características: transparencia, rendición de cuentas, sanidad administrativa, en fin. Pero es que maquillando esa realidad, y se ha demostrado en múltiples veces, eso no ataca el problema estructural de fondo de la concepción de ese Estado y de esa gestión. Lo que hace distintivo a cualquier gestión es la gestión pública bolivariana. Y entonces, partiendo de esos criterios, nos damos cuenta que tenemos que, digamos, circunscribirnos a lo que es la doctrina bolivariana. En otro orden de ideas, y tenemos que por delante abordar lo relativo a la agenda política y a la agenda pública. Cuando abordamos lo relativo a la agenda política, es obvio de que todo gobierno municipal, regional o nacional, bueno, quiere reproducir lo más, digamos, la mayor exactitud de sus ofrecimientos, de su planteamiento, todo con el propósito de consolidar esa base electoral que los llevó, bueno, a ostentar pues digamos, esos cargos institucionales. Entonces, ese piso electoral, desde luego, hay que ser celoso y cuidarlo y lograrlo, profundizarlo, lograrlo mantener para garantizar la continuidad de un proceso. Pero a razón de eso, eso también entraña, si no es bien conducido, a una exclusión. ¿Por qué? Porque solamente se iría a privilegiar los espacios donde, bueno, se capturó la mayor votación, donde se obtuvo la mayor votación, y por lo tanto esa es solamente la preocupación de la élite partidista. No puede interpretarse del todo así, y para eso, en este proceso revolucionario venezolano, tiene el Consejo Federal de Gobierno, tiene los consejos de planificación regional y municipal, tiene el Fondo de Compensación y Territorial, y tiene el concepto de la gestión, porque la gestión está en función precisamente de satisfacer las necesidades del pueblo. Basta algunos ejemplos para
graficar. En el caso de Venezuela, bueno, hay estados que son prósperos y reúnen condiciones más evidentes que otros estados y bueno, eso originaba un desequilibrio en el pasado. Era como un castigo haber nacido, criarse, formarse en un estado donde, bueno, había limitaciones educativas, laborales, y si alguna persona se venía a la capital a estudiar, bueno, retornar a esos espacios era cuesta arriba, porque, bueno, la calidad de vida, el desarrollo, la prosperidad, el bienestar, estaban comprometidos, pues, bueno, por las limitaciones en las que ellos se encontraban. Pero resulta de que nuestra realidad es distinta. Hoy nosotros vemos en cualquier parte de la República Bolivariana de Venezuela esfuerzos, inclusive heroicos y epopélicos de los gobiernos municipales, de los gobiernos regionales y con el apoyo y la vigilancia del gobierno nacional. Tenemos el texto constitucional, tenemos el plan de la patria, tenemos los consejos de planificación. Entonces, de lo que se trata es cómo abogar por la prosperidad y bienestar dentro de un equilibrio geoespacial y que redunde en la calidad de vida de la población. De manera pues que cuando estamos conscientes de esa agenda política, no está, digamos, direccionada a la exclusión, no está direccionada a marginar, sino por el contrario, bueno, entender la inmensa responsabilidad que hay con respecto al país. En otro orden de ideas tenemos la agenda pública, son los compromisos que se establecen, son los compromisos con los cuales se llega con la población. Pero en algunos casos, y la herencia del pasado, es que esos compromisos eran etéreos, eran, digamos, una demagogia, porque no estaba consustanciado e inclusive era un motivo a veces hasta de burla, puesto de que los compromisos de los partidos de la derecha en aquel entonces y todavía son letras pequeñas, son letras bancarias, son convenimientos que no están a la luz del sol y por lo tanto era fácil de evadir y fácil digamos, de desentenderse. Entonces, la gestión pública tiene que estar inscrita dentro de lo que es precisamente empezar en lo público y terminar en lo público. O sea, no puede haber algo debajo de la alfombra, debajo de la mesa, sino que eso tiene que estar expuesto a la luz del sol, a los efectos, bueno, de que todo el mundo pueda visualizar, pueda ver los planteamientos, pueda, digamos, hacer sugerencias. Entonces, de esa manera, bueno, es donde está la distinción de la gestión pública en de cualquier otro contenido, de cualquier otra interpretación, y la diferencia con la gestión pública bolivariana, donde el pueblo es partícipe y protagonista de eso. Es allí la diferencia y es allí donde quienes tengan una responsabilidad institucional tienen que estar conscientes hacia los sectores populares donde tiene que dirigirse la gestión de gobierno. En otro orden de ideas tenemos lo relativo a las políticas públicas. Las políticas públicas, bueno, planificar, organizar, dirigir, controlar, evaluar, bueno, es inmanente pues, a lo que es la gestión pública, en este caso bolivariana, pues por lo tanto se parte de, como ya lo decía, de lo público y termina en lo público, es decir, es de acceso a todas y todos y que como bien establece nuestro texto constitucional, quienes tengan responsabilidades institucionales, quienes tengan responsabilidades, cualquiera sea su nivel, bueno, tiene que haber un compromiso y rendir cuenta, pues, adecuada y oportuna a la población. De manera tal, pues, que ahí nos conseguimos, y ejemplo, si mal no recuerdo, el artículo 66, hasta los diputados nacionales tienen que rendir cuenta al electorado, rendir cuenta de cómo y de qué manera ellos han logrado, ¿verdad?, ejercer su función teniendo por delante el compromiso con el electorado que lo eligió, a pesar de que, bueno, el compromiso y el compromiso de ellos es general, pues con una, pero bueno, está geolocalizado
la propuesta y el estado por el cual ellos fueron propuestos. De allí, pues. Entonces, la calidad o no de la gestión pública se mide es partiendo del criterio a quién se sirve y para qué se sirve, diciéndolo de otra forma. Es decir, una gestión pública demuestra la esencia del proyecto político y la interrogamos a la vez y nos planteamos al servicio de quién está, es decir, al servicio de quién está la gestión pública y al servicio de quién están las políticas públicas. De manera pues que allí es la parte importante de donde nosotros tenemos que tener el sustento para validarla como gestión pública bolivariana. En otro orden de ideas, tenemos el texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Y decimos texto porque es un libro de consulta. Nosotros todavía estamos en ese proceso, bueno, de hacer la distinción, la consolidación de nuestra propuesta, que es precisamente crear una república socialista bolivariana, y en función de ella está qué es lo que nosotros tenemos que construir, es lo que nosotros tenemos que validar y tenemos que hacer la realidad, tenemos que hacer la concreción de ella en la realidad misma. De manera pues que nosotros tenemos que ver este texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en dos direcciones. Una dirección está orientada al programa y nos preguntarán, bueno, ¿qué es el programa? El programa, en una definición leninista, el programa es lo que se aspira y por lo que se lucha. Repito, es lo que se aspira y por lo que se lucha. Y cuando decimos que es lo que se aspira es porque en el texto constitucional está diseñado el Estado, está diseñada la República, está diseñada la sociedad a la cual nosotros aspiramos y por la cual nosotros abogamos en el discurrir de todos los días, de todas las horas, de todos los meses, de todos los años. Entonces, en ese proceso de transición, ¿verdad? Nosotros tenemos definido un diseño de país. Sin embargo, quienes nos contrarrestan, se contraponen a nuestra propuesta, no sabemos a ciencia cierta cuál es lo que ellos plantean, cuál es el diseño de país. Ellos lo que tienen es el diseño de una élite, pero enmascarada, ¿verdad?, de manera verbal, con un lenguaje en función del pueblo, pero sin embargo les es inocultable el rencor, el resentimiento que tienen contra el pueblo, puesto de que el pueblo es el que ha consolidado y es el que ha expresado y ha tomado como referencia que sea, bueno, el proceso socialista bolivariano, lo que esté, pues, en el tapete en la República. Y por otro lado tenemos lo que es la plataforma de lucha. Si bien tenemos el diseño de país, ¿verdad?, que aspiramos, también tenemos que comprender que eso no puede ser eso caería como una manzana, pues, en Venezuela, en consolidar, pues, una república, sino que por el contrario, eso no es algo inercial ni es gravitatorio, sino que es el accionar, ¿verdad?, de esos sectores conscientemente organizados que, habiendo asumido el proyecto revolucionario, el proyecto de la doctrina bolivariana, el proyecto del pensamiento de este líder de la revolución, Hugo Rafael Chávez Frías, y el direccionamiento y las orientaciones del presidente Nicolás Maduro Moro, es lo que nos ha permitido y nos va a permitir, junto con la participación protagónica del pueblo, en blindar esta revolución y diseñar los pasos que vamos a tomar para consolidar este proceso. De manera pues que cada día nosotros lo que hagamos tiene que tributar hacia lo que es el programa, porque si no, si eso no es así, si no es en la consolidación de la República Bolivariana de Venezuela, sería una quimera. Entonces, por lo tanto, no estaríamos tributando a ninguna revolución, no estaríamos tributando a ningún proceso revolucionario. Ahora bien,
Cuando nos referimos al programa, y ya lo habíamos definido antes, es lo que se aspira y por lo que se lucha es una definición leninista. Nosotros tenemos que decir lo siguiente y hacerlo en énfasis, en modo énfasis, puesto de que no se vea esto como algo, un barniz, sino que sea la esencia fundamental de la discusión. Y es que en Venezuela pasó algo atípico. En Venezuela se aprobó un texto constitucional sin haber derogado el anterior de la praxis y de la manera de pensar, inclusive del funcionariado y de sectores de la sociedad. Sin embargo, para aprobar este texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, muchas fueron las actividades que se desarrollaron a nivel del país y muchas fueron las propuestas que se recogieron para una vez valorada, sistematizar y extraer de allí pues el sumo que es lo que constituyó la base, el sustrato de lo que es el texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Pero tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, y es que estamos en un estado que no termina de morir y un estado que no termina de nacer. Sin embargo, tenemos en la práctica misma 31 procesos electorales y bueno, 29 procesos electorales han favorecido el proceso revolucionario. Y las políticas sociales, las políticas públicas, la gestión pública está en función precisamente de crear las mejores condiciones de vida para la población. La población lo ha reconocido, sin embargo, no con esto debemos estar satisfechos, sino por el contrario, profundizar cada vez más el debate, la reflexión, a los efectos, primero, de derogar pues, de la conciencia y de la praxis institucional todo vestigio de lo que es el texto constitucional de la Cuarta República y consolidar, porque tenemos elementos contradictorios. Hay personas que tienen alta responsabilidad, bueno, y algunas personas no han leído el texto constitucional. Ahora, cuando yo digo leerlo, voy más allá, estudiarlo, consustanciarse con el contenido de dicho texto constitucional y direccionar y dirigir en función de la gestión pública, de las políticas públicas, acorde a lo que establece el texto constitucional. De otra manera, bueno, sería lo que dije anteriormente, pues un barniz y quisiéramos dirigir una revolución con las armas melladas del capitalismo, porque es donde nos ha inculcado en las universidades tradicionales. De manera pues que ahí es el reto que nosotros tenemos que establecer.